Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para traerle a ustedes o continuar trayéndole a ustedes la palabra de Dios correspondiente para esta hora y así darle a conocer el programa divino que corresponde a nuestro tiempo. También saludos a los hermanos y amigos en México, Guatemala y otros lugares que estén en la línea telefónica en esta mañana. También California, si ya está en la línea telefónica. Muchos saludos a los hermanos allá en California también. En esta mañana quiero leer un pasaje bíblico o un verso bíblico, el cual se encuentra en el capítulo 3 y verso 2 del libro o profecía de Habacuc. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El profeta Habacuc pide a Dios que avive su obra en medio de los tiempos, porque su obra es nada menos que el movimiento divino pasando por edades y dispensaciones. La obra divina o la obra de Dios es nada menos que el programa divino que Él concibió desde antes de la fundación del mundo, realizándose en este planeta Tierra. Por esa causa tenemos la Escritura, la palabra profética que nos habla de el programa que Dios estará llevando a través de las edades y dispensaciones. Y esa palabra es conocida como la palabra profética o las profecías de la Biblia, las cuales han venido a los seres humanos de parte de Dios a través de los mensajeros de los profetas que Dios ha enviado a este planeta Tierra. Por esa causa en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí vemos que para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, Dios ha enviado su ángel en el fin del tiempo para llamar a los escogidos de entre los gentiles y también a los escogidos de entre los hebreos, que son los siervos de Dios. Ahora, ellos son los siervos de Dios, nosotros los hijos de Dios. Ahora, vean ustedes que a través de los tiempos, a medida que la obra divina se ha ido llevando a cabo, lo cual es nada menos que el movimiento divino en marcha, hemos visto que Dios para cada edad
y también para cada dispensación ha enviado un hombre. Y cuando ha enviado a ese hombre, Dios ha enviado un espíritu de profeta de la sexta dimensión, o sea, un espíritu teofánico, un cuerpo teofánico, para ministrar en ese hombre el mensaje, la palabra divina correspondiente para ese tiempo. Y en ese mensaje encontramos que hubo cosas en el pasado que fueron para otro tiempo. Fueron anunciadas cosas que correspondían para otro tiempo. Por esa causa fueron profecías. Y a través de los profetas podemos ver que Dios ha estado revelando su programa, la obra que Él llevaría a cabo en esta tierra. Cuando Él ha enviado un profeta, ese profeta ha dado a conocer muchas cosas que estaban ocultas en el pasado, pero que le son reveladas a Él para darlas a conocer y también dar a conocer las cosas que corresponden a ese tiempo. O sea, un enviado de Dios habla del pasado, del presente y del futuro. Y habla lo que Dios pone en su corazón y en su boca, porque Dios pone en la boca de sus profetas enviados la palabra, el mensaje que deben hablar, porque ese mensaje es el mensaje correspondiente para ese tiempo, para esa edad o dispensación. Ahora, ustedes pueden ver la diferencia entre un predicador común y corriente que ha obtenido su ministerio o su doctorado teológico en un seminario o en un instituto bíblico, y lo que es un profeta enviado de Dios con un título o ministerio de profeta. Él no ha recibido en un seminario o instituto bíblico o en una universidad un título de teólogo o de doctor en divinidad, sino que ha recibido de parte de Dios un espíritu ministerial, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, enviado por Dios para ministrar ahí el mensaje, la palabra correspondiente para ese tiempo. Así es que su enseñanza no tiene que estar sujeta a la enseñanza de los teólogos, a la enseñanza de los doctores en divinidad. No tiene que estar sujeta a la enseñanza de las religiones que existen en el tiempo en que Dios lo envía. Él está sujeto a la palabra escrita. Él está sujeto a Dios. Y cuando Él aparece, Él cumple lo que corresponde para ese tiempo, porque es Dios en Él, realizando su obra correspondiente para ese tiempo. Es nada menos que el movimiento divino, el movimiento de Dios en marcha en ese tiempo. Mientras no aparece el mensajero para una edad o una dispensación, la obra de Dios para esa edad o dispensación no está en marcha. Por lo tanto, el pueblo tampoco está en marcha en el movimiento divino para esa edad o dispensación. Ahora, vean ustedes el movimiento de Dios en el tiempo de Noé. El movimiento de Dios en el tiempo de Noé estuvo en marcha cuando ellos escucharon el mensaje de Noé,
habiendo Noé recibido el mensaje correspondiente para ese tiempo, que hablaba de lo que Dios llevaría a cabo en ese tiempo. Hablaba de los juicios divinos que caerían en ese tiempo. Y también hablaba de la forma de escapar de esos juicios divinos en ese tiempo. Por lo tanto, cuando las personas escucharon el mensaje de Noé, los que creyeron en Noé y su mensaje, se pusieron en marcha en el movimiento divino y comenzaron a construir un arca, conforme a las especificaciones de Dios para ese tiempo. No era tampoco como las personas quisieran hacer el arca, sino como Dios le había dicho a su profeta, el cual tenía un espíritu teofánico, un espíritu ministerial en ese tiempo, y fue el último profeta de aquella generación. Cuando Dios envía el último profeta para una generación, o para una dispensación, o para una edad, Él trae todo lo que tiene que traer para ese tiempo, y con Él se sella, termina ese ciclo divino. Ahora, vean ustedes lo sencillo que es ponerse en marcha en el movimiento de Dios. Es recibir a Dios, creer en Dios y en su palabra, en la forma en que Él está llevando a cabo su obra. La forma para creer en Dios en el tiempo de Noé era la forma en que Noé le estaba enseñando al pueblo, y la forma para ponerse en marcha en el movimiento divino en aquel tiempo era haciendo lo que Noé le estaba diciendo a la gente, porque Noé no estaba diciendo lo que él quería decir, sino lo que Dios le había revelado para aquel tiempo. Ahora vean ustedes, hubo religiones, muchas religiones en el tiempo de Noé, y ellos pensaban que estaban en marcha en el programa divino, pero estaban en marcha, pero no en el programa divino. Más bien estaban en contra del programa divino, porque el programa divino, el movimiento divino para aquel tiempo, era el movimiento divino dirigido por Dios a través de Noé. Porque Dios siempre, para expresarse, lo ha hecho y lo hará a través de un hombre en toda edad o dispensación. Los que no entraron en el movimiento divino para aquel tiempo, no se pusieron en marcha en ese movimiento divino, porque parecía algo ridículo, parecía algo sin sentido, parecía un movimiento loco. Pero lo loco de Dios es más sabio que lo sabio de este mundo. Así es que con la sabiduría humana que tenía la gente, no pudieron ver la sabiduría de Dios manifestada en Noé. Parecía una locura, pero la historia da testimonio que aquello que pareció ser una locura fue la salvación para Noé y su familia. Porque lo que él estaba hablando era la palabra de Dios para aquel tiempo, y en él estaba un espíritu teofánico, porque Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Esos espíritus teofánicos se han estado manifestando desde el tiempo en que Dios colocó el primer hombre aquí en la tierra. Adán también tenía un espíritu teofánico y está operando en un cuerpo que Dios creó, y por eso no tenía limitaciones. Por eso estaba en ese cuerpo y podía hablar la palabra, y lo que él hablara, eso acontecía. A él le había sido dado autoridad y poder sobre todas las cosas creadas. Él podía decirle a los árboles: tú muévete de ahí allá, y el árbol se movería. Él fue el que le puso nombre
a las aves, a los animales y a los árboles, porque tenía esa labor para llevar a cabo, porque era Dios en Adán. Ahora, Adán tenía muchas ventajas. Ustedes piensan que lo que Adán hizo no debió hacerlo, pero si Adán no recibe a Eva, no habrían mujeres en este tiempo. Y conforme a lo que Dios había establecido, la mujer estaba para traer hijos, o sea, Adán a través de Eva, pero no por la unión del sexo, no por las relaciones íntimas, sino por la palabra hablada. Adán tenía que hablar y entonces se creaba en el vientre de Eva una célula de sangre, de vida, y se iba multiplicando célula sobre célula hasta formar un cuerpecito para el primer hijo de Adán y Eva. Pero el orden fue alterado y por esa causa, luego de la caída, los hijos, los niños vienen por la unión íntima de un hombre y de una mujer. Pero luego, cuando apareció el Señor Jesucristo, Él apareció por creación divina. Una célula fue creada, una célula de sangre fue creada en el vientre de María y se fue multiplicando hasta que formó el cuerpo de Jesús y luego nació. Por eso vino sin pecado, vino por creación divina, y en él habitó un espíritu teofánico. Recuerden que cuando un espíritu teofánico se manifiesta en un hombre, las personas que no entienden algunas veces le llaman un espíritu del diablo. Vean ustedes que cuando estaba ministrando ese espíritu teofánico en Jesús, decían, este samaritano y tiene demonios. También decían que por el dedo de Belcebú echaba fuera los demonios. O sea que decían que ese espíritu que estaba haciendo esas obras que Jesús hacía era el espíritu de Belcebú, un espíritu malo, un espíritu del diablo o el diablo. Pero no era así. Decían que era el príncipe de los demonios, pero era el príncipe de paz. Era nada menos que Melquisedec en carne humana, ministrando, porque él es rey y también sacerdote. Siendo sacerdote, Jesús era nada menos que sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de ese espíritu teofánico que estaba ministrando en él, Melquisedec. Por eso era sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, actualmente encontramos que aún la religión cristiana, que es la religión de la segunda dispensación, así como la religión hebrea del judaísmo, fue la religión de la primera dispensación. La religión hebrea de la primera dispensación tuvo algunas sectas religiosas, pero todas pertenecían a el judaísmo, o sea, a la ley, al mensaje de la ley. Así también el cristianismo tiene muchas sectas religiosas. Tiene el catolicismo, tiene a los evangélicos, tiene a los pentecostales y un sinnúmero de sectas religiosas más. Más de 1000 sectas religiosas tiene el cristianismo, pero todas giran alrededor de la primera venida del Señor Jesucristo. Así como las de la primera dispensación
todas giran alrededor de la venida del Señor sobre el monte Sinaí, dándole al pueblo hebreo la ley. Así es que siempre una dispensación gira alrededor de la manifestación que Dios ha tenido para comenzar esa dispensación, y gira alrededor de esa manifestación que Él ha tenido en la persona que Él ha utilizado como el mensajero dispensacional para ese tiempo. Y por esa causa el mensaje que recibe esa persona bajo la unción de ese espíritu teofánico, ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, es un mensaje dispensacional que cubre toda esa dispensación que Él ha comenzado en su aparición. Ahora, eso es nada menos que el movimiento divino en marcha, cuando aparece el mensajero de una dispensación, así como también cuando aparece el mensajero de una edad. Es el movimiento divino, el movimiento de Dios en marcha, hablando la palabra a través de un hombre. Por eso la Escritura dijo: vosotros dioses sois, pero como hombres moriréis. Ahora, algún día todos los hijos de Dios regresarán a esa posición original, en donde cada uno de los hijos de Dios tendrá el espíritu o cuerpo teofánico en él, encarnado, y tendrá un cuerpo nuevo creado por Dios, los que han partido en la resurrección y los que estamos vivos en la transformación. Y así seremos alma de la séptima dimensión, como lo somos, espíritu de la sexta dimensión, ese espíritu o cuerpo teofánico, y cuerpo creado por Dios, porque lo que ha de ocurrir en la resurrección y transformación de los que estamos vivos es nada menos que la creación de nuestro cuerpo eterno que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, pero que tuvo que pasar a sus hijos por estas etapas, por estos procesos divinos, y cada uno de los hijos de Dios en la edad o dispensación que les ha tocado vivir, han entrado en el movimiento de Dios y se han puesto en marcha a la par con Dios en su movimiento divino. Ahora veamos el tiempo de Moisés en la primera dispensación. Veamos el movimiento divino en marcha en la primera dispensación de la ley. Cuando apareció Dios sobre el monte Sinaí, Moisés subió para ver lo que estaba aconteciendo allí, ver ese fuego sobre ese arbusto y ver que no se consumía. Él dijo: voy a ver lo que está aconteciendo, porque si hay un fuego sobre alguna cosa, se tiene que quemar lo que está en ese lugar. Pero esto no está aconteciendo así. Así es que yo quiero ver de cerca esta visión. Y fue a ver y tuvo la experiencia más hermosa que un ser humano haya tenido al ver un fuego. Porque la experiencia de las personas cuando han visto un fuego es que si se acercan a él, se queman, sienten el calor y corren mucho peligro. Pero de este fuego, de esta luz, salió la voz de Dios, la voz del ángel del Señor, la voz de Dios en su teofanía, la voz de Dios velado en ese pilar de fuego. Y comenzó a hablarle a Moisés. Ahora ustedes notarán que siempre que Dios se ha manifestado en el pilar de fuego, que lo que se ha visto es una luz, o se ha manifestado
como una persona, como un ángel, que lo haya visto la persona, siempre se ha dicho, y le apareció el ángel de Jehová. Y luego dice, y Jehová dijo. Algunas veces algunas personas no entienden cómo es esto. Algunos dicen, era el ángel. Y cuando se tropiezan, que dice también que era Dios, no comprenden lo que esto significa. Es que Dios, para manifestarse, siempre se ha velado, ya sea utilizando un velo de una dimensión o de otra dimensión. Así es que Él, cuando se manifiesta velado en ese cuerpo angelical, en ese cuerpo teofánico, ya sea que lo vean en forma de una persona de otra dimensión, o sea que lo vean en esa luz, en ese pilar de fuego, siempre encontramos que se dice, y dicen los profetas, y me apareció el ángel de Jehová. Podríamos decir así, y me apareció la teofanía de Dios, o me apareció Dios en teofanía y me habló. Así aconteció con Moisés. Ahora vean ustedes, Dios le habló a Moisés porque Dios se movió hacia el lugar correcto en donde estaba su profeta. Porque Moisés como profeta no podía ir a libertar al pueblo hebreo. Trató en una ocasión, pero no estaba preparado, no estaba ungido todavía con ese espíritu teofánico para llevar a cabo la labor. Pero cuando llegó ese tiempo en que descendió sobre el monte Sinaí el Señor, allí fue ungido Moisés, fue enviado y le fue dicho, yo pondré mi palabra en tu boca y tú hablarás lo que yo te mandare. Ellos escucharán tu voz. Ahora Moisés estaba muy preocupado porque Moisés decía a ellos, yo voy a donde ellos y les digo que Dios me ha aparecido, Jehová me ha aparecido, y ellos van a decir, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nombre entonces? Cuando ellos me pregunten por tu nombre, ¿qué yo les voy a responder? Entonces ahí Dios le dijo, yo soy el que soy. Así es que le dirás, yo soy, me apareció el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El nombre eterno de Dios ha estado oculto, y es en este tiempo final en que el nombre eterno de Dios es dado a conocer a todos los escogidos, por cuanto son sellados con el nombre, con el sello del Dios vivo en sus frentes, conforme a la promesa divina que dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre eterno, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén no es el nombre eterno de la ciudad de nuestro Dios, sino que el nombre de la Nueva Jerusalén. Está la Jerusalén terrenal, pero hay una nueva ciudad, una nueva Jerusalén, y unos nuevos ciudadanos. Y esa nueva ciudad, esa nueva Jerusalén, la cual está tipificada en la antigua Jerusalén, tiene también un nuevo nombre. Siendo una nueva ciudad, tiene un nuevo nombre, y ese nombre es el nombre eterno de Dios. Y qué mejor nombre
podría tener esa ciudad? ¿Puede usted encontrar un nombre mejor que el nombre eterno de Dios para la ciudad de nuestro Dios y nuestra ciudad a la cual nosotros pertenecemos? No, porque ese es el nombre más grande en el cielo y en la tierra. Y Jesús sigue diciendo, y mi nombre nuevo. ¿Y qué nombre nuevo para el Señor Jesucristo es mejor que el nombre eterno de Dios? Ningún otro nombre, porque es lo máximo en cuanto a nombre. Pero ese nombre no le había sido revelado al pueblo de la primera dispensación ni de la segunda dispensación. Quizás alguno de los grandes profetas de Dios supo algo acerca de ese nombre. Moisés quiso saber, siendo el mensajero de la primera dispensación, y otros profetas también desearon saber, conocer ese nombre, pero no les fue permitido conocer ese nombre por cuanto eso estaba prometido y establecido para aquellos a los cuales Dios predestinó para conocer ese nombre y recibir ese nombre en su frente, en su mente, y así quedar sellados con el sello del Dios vivo. Ahora vean a Moisés. Moisés ya había escuchado de parte de Dios que Dios colocaría su palabra en su boca y él hablaría lo que Dios le mandara hablar, lo que Dios colocara en su boca, y dice Dios que ellos lo escucharían. Pero Moisés estaba muy preocupado conociendo a su pueblo y decía, no me van a escuchar. Dios le dijo, sí, te van a escuchar. Ve, yo te estoy enviando y ve, saca a mi pueblo de Egipto conforme a como yo te estoy diciendo. Porque Dios dijo, yo he descendido porque he escuchado el clamor de mi pueblo Israel y he descendido para libertar a mi pueblo Israel. Pero para hacer esa obra, para llevar a cabo ese movimiento divino en esta tierra, Dios necesitó un hombre, no cualquier hombre, sino un hombre con un espíritu teofánico operando en él, el cual fue enviado a Moisés para ser el profeta mensajero de la primera dispensación de la ley. Ahora, cuando Moisés bajó del monte y se encontró más adelante con su hermano Aarón, porque Moisés quería que Dios le colocara un ayudante. Bueno, son muy pocos los profetas que Dios ha enviado que no han tenido un ayudante de confianza. Y aunque Dios no le había prometido a Moisés que le iba a dar un ayudante bien cerca a él, porque algunas veces a través de la historia bíblica encontramos que no todos los ayudantes hacen exactamente lo que el mensajero para una edad, el profeta para una edad o una dispensación les dice que haga, sino que algunas veces hacen algunas cositas más sin el consentimiento, sin la aprobación de ese profeta mensajero, y ahí es que vienen los problemas para el pueblo y también se mete en problemas el ayudante y se mete en problemas con Dios, el mensajero. Ahora, Dios no le dijo que le iba a dar un ayudante, Moisés lo pidió. Dice, envía por el que tienes que enviar, uno que sepa hablar bien, uno que me ayude, porque Moisés, aunque tenía ese espíritu teofánico, ese espíritu ministerial, para ser el mensajero de la primera dispensación, estaba temblando.
Hay personas que dicen, me gustaría ser un profeta. Y cuando miran la Biblia, quieren ser uno de los grandes profetas de la Biblia. Pero podemos ver que los grandes profetas de la Biblia son los primeros que han dicho envía por otro. Y han estado muy temerosos sabiendo lo que significa un ministerio mayor. Aún los profetas menores, algunos hasta han tratado de huir como Jonás. Y hay otros más que han tratado también de huir, pero hay otros también que han dicho como San Pablo, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Bueno, cuando Dios escoge un profeta para una edad o una dispensación, Dios escoge uno solo. Y no hay otro que pueda sustituir a ese mensajero para esa edad. Porque a él ha sido enviado ese espíritu teofánico, ese espíritu ministerial. Por lo tanto, otro no puede hacer el trabajo porque no tiene con qué hacerlo. No tiene ese espíritu teofánico para ministrar en ese tiempo, en esa edad. Por lo tanto, no puede recibir el mensaje para ese tiempo. Y el que trate de ser el mensajero de la edad sin ser enviado ese espíritu teofánico a él, solamente puede hablar de religión, puede hablar de lo que ya la gente está cansado de escuchar, pero no puede hablar del mensaje nuevo correspondiente para esa edad o dispensación. Ahora tenemos a Moisés, un profeta que conoció a Dios cara a cara, con el cual Dios habló cara a cara, el cual fue colocado en el monte Sinaí, en donde estaba manifestándose una dimensión, otra dimensión, una dimensión celestial, y en donde vio cosas y escuchó cosas que luego reveló al pueblo y también las materializó, las realizó aquí en la tierra en tipos y figuras de las que vio en el cielo, como el tabernáculo que él construyó. Lo que él construyó en la tierra fue de acuerdo a lo que él vio en el monte, en esa dimensión celestial. Por eso es tipo y figura del templo que está en el cielo, y también es tipo y figura del templo espiritual del Señor Jesucristo, que somos nosotros, y cada parte del templo representa también las diferentes partes que el templo espiritual del Señor Jesucristo tiene. Podemos ver que hay lugar santo y lugar santísimo. Lugar santo para las 7 edades de la iglesia gentil y lugar santísimo para la edad de la piedra angular. Ahora, vean ustedes, cada edad ha tenido un mensaje y un mensajero, y cuando ha surgido el mensajero con el mensaje, se ha puesto en marcha el movimiento divino para esa edad en que apareció ese mensajero. Ahora, cuando aparece un mensajero dispensacional, la cosa es más grande. Cuando aparece un mensajero dispensacional, tenemos que entender que está comenzando una nueva dispensación y que ese mensaje que él está trayendo es para toda esa dispensación. Así es que también ustedes pueden ver que si cuando apareció cada mensajero de cada edad y dio su mensaje y comenzó su edad, le fue duro, tuvo que luchar, tuvo luchas espirituales, luchas de todas clases, pero continuó hablando el mensaje, la palabra, y se puso en movimiento, el movimiento divino se puso en marcha y se realizó la edad correspondiente para ese tiempo. Las cosas de Dios se llevan a cabo con luchas espirituales, porque el enemigo
no desea que Dios lleve a cabo su programa. Así es que en el milenio las cosas serán un poco diferentes porque estará atado. Pero no está atado en nuestro tiempo, está suelto buscando a quien devorar. Por lo tanto, tenemos que comprender que el movimiento divino en marcha tiene sus luchas, tiene sus problemas, tiene sus contratiempos. Pero una cosa sí debemos saber: a pesar de todos los problemas, contratiempos del grupo que está en marcha en el movimiento divino, tanto como grupo, como persona también, se tienen sus problemas, sus contratiempos. Pero una cosa no debemos olvidar: que Dios ha llevado a cabo su obra correspondiente para cada edad y para cada dispensación, no importa los problemas y luchas y contratiempos que hayan surgido en cada edad o en cada dispensación. Lo importante es estar, ¿dónde? En el movimiento divino, el cual se pone en marcha cuando aparece el mensajero y comienza a proclamar el mensaje de Dios para ese tiempo. Ahora, Moisés, cuando apareció, era nada menos que un hombre sencillo, humilde, porque en 40 años se pone sencillo y humilde cualquier mensajero de Dios que pase por un lapso de tiempo así, pastoreando ovejas. Se le pega la humildad de las ovejas. Así es que él tenía que aprender de las ovejas que Dios le había dado para pastorear, y aprendió en 40 años lo que no había aprendido en sus primeros 40 años, lo cual aprendió en los primeros 40 años, pero que no le servía para la obra que Dios tenía para llevar a cabo a través de él. Por lo tanto, Dios le sacó toda aquella sabiduría, conocimiento humano en 40 años, el mismo tiempo que le tomó para adquirirlos, esos conocimientos, le tomó a Dios para sacar esos conocimientos y colocar Dios en él los conocimientos divinos del programa divino, y colocar una naturaleza mansa y humilde en Moisés. Usted encuentra a Moisés actuando en la forma que lo encuentra, y hablando la palabra, y hablando plagas, y ordenando que acabaran con tal ciudad o tal ciudad, y no dejaran ni uno vivo. Y luego de usted ver todo eso que Moisés ordenaba, Dios dice que no había ninguno tan manso, tan humilde como Moisés en todo el pueblo de Israel. Porque cuando la persona ha recibido la palabra, el programa divino que corresponde para su tiempo, y ama ese programa, y está en ese movimiento divino, y está en marcha con ese movimiento divino, y en ese movimiento divino la persona ha sido humilde y manso para recibir el programa divino y para amar a Dios sobre todas las cosas. Hay personas que piensan que son mansos, pero delante de Dios son rebeldes porque rechazan su programa. Y hay personas que quizás no parezcan ser tan mansos, pero delante de Dios son mansos y humildes de corazón, porque están en el programa divino para ese tiempo. Ven ustedes a Jesús. Jesús hablaba fuerte a los líderes religiosos de aquel tiempo. Jesús les decía: generación de víboras. Les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis cumplir.
Él les dijo: ustedes quieren a mí matarme. Y esto no lo hizo Abraham. Y en otra ocasión tomó hizo un fuete y sacó del templo a los que estaban allí vendiendo y comprando, y viró las mesas. Le destruyó el negocio que tenían allí, para el cual habían recibido autoridad del sumo pontífice y de las autoridades eclesiásticas de la religión hebrea. Pero Jesús allí se llenó del celo de Dios, y lo encontramos allí azotando a algunas personas, y después dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Algunas personas no pueden entender estas cosas. También él decía: yo hago la voluntad de mi Padre, del que me envió. Por eso el Padre me ama. ¿Ve usted? Ahora, es necesario conocer el movimiento divino para el tiempo en que uno vive. No vaya a ser que uno esté metido en otro movimiento que no es el movimiento divino, el movimiento de Dios para la edad o dispensación en que uno está viviendo. Y entonces está en un movimiento que, en vez de estar de acuerdo con el programa que Dios está llevando a cabo, está en contra de ese programa. Vean ustedes, a través de la historia, no encontramos que las religiones fueron el movimiento de Dios en marcha para cada edad o dispensación. Encontramos que las religiones, las sectas religiosas, no entendieron el movimiento de Dios en marcha en el tiempo de Noé. Y solamente 8 personas se salvaron en el arca, Noé y su familia. ¿Y qué de las religiones y sectas religiosas con sus feligreses y grandes líderes religiosos de aquel tiempo? No conocieron el movimiento divino que estaba en marcha en aquel tiempo a través de Noé. Y vino el diluvio y se los llevó a todos, juntamente con los políticos de aquel tiempo, juntamente con los grandes artistas de aquel tiempo, juntamente con los ricos y con los pobres, juntamente con los grandes y con los pequeños, porque no importa la posición social, económica, política, religiosa o de lo que sea, de raza o de lo que sea que la persona tenga. Lo que importa es el movimiento divino para el tiempo en que uno vive. Y cuando la persona lo recibe y se pone en marcha en ese movimiento, y con ese movimiento camina a medida que ese movimiento esté en marcha en el programa divino, la persona, no importa de qué clase social o económica o de raza sea, él está en la perfecta voluntad de Dios para ese tiempo. Y el que no entra al movimiento divino para ese tiempo y se pone en marcha, no importa lo santo que sea, como el sumo pontífice, no había ninguna persona con más privilegios, derechos y doctorados que el sumo pontífice. Humanamente era un hombre bueno. Humanamente tenía la admiración de todos los pueblos, de toda la gente. Pero cuando se tropezó con el programa divino, en movimiento, con el movimiento del programa divino, dijo que era del diablo. No lo recibió, no lo aceptó y no se puso en marcha, sino se puso en contra del programa divino, en contra de ese movimiento divino, para que no continuara en marcha el programa divino. Para que ese movimiento no continuara marchando hacia adelante, pues decían: mira cómo la gente le siguen a Jesús. Si lo vamos a dejar que continúe, toda la gente se va a ir con él y nos van a dejar
a nosotros solitos. Y eso significaba para el sumo pontífice y las religiones de aquel tiempo: nos van a dejar solitos y sin dinero. Porque en vez de traer el dinero a el arca de aquí del templo, de la sinagoga o del templo que está en Jerusalén, se lo van a entregar a Jesús. Y Jesús lo va a invertir en los pobres, en las personas que están a su alrededor, y lo va a invertir en la obra que está llevando a cabo, en vez de invertir ese dinero aquí en el templo y en la religión que estableció nuestro gran profeta Moisés. Ellos no comprendieron que había comenzado una nueva dispensación. Moisés fue un profeta dispensacional y en su tiempo fue el hombre más grande de su tiempo, porque siempre el mensajero de una dispensación es la persona más grande e importante en el programa divino para llevar a cabo Dios a través de él su programa, su obra, para que así el movimiento divino se ponga en marcha. Ahora, una cosa es lo que una persona significa acá en la tierra como grande o pequeño, y otra cosa es lo que signifique delante de Dios. Así es que lo importante es lo que la persona signifique delante de Dios. Para los hombres puede ser pequeña la persona humanamente, en el campo intelectual, en el campo político, en el campo social, en el campo económico, en el campo que sea, pero delante de Dios puede ser grande. Así es que mejor deseamos que lo que realmente somos, lo seamos delante de Dios. Los hijos de Dios aparecen en este planeta Tierra y aparentemente aparecen como personas que no significan nada aquí en la tierra. Sin embargo, son las personas más importantes que pisan el planeta Tierra y son los herederos del planeta Tierra. Todo el planeta Tierra es de ellos. Y algunas veces no tienen ni un solarcito donde edificar una casa terrenal. Y sin embargo son los herederos de todo. Cada cosa tiene su tiempo. Humanamente no pueden ser quizás los líderes, ni en lo político, ni quizás en el campo económico y en los demás campos, en una nación o en algún negocio. Sin embargo, son delante de Dios y en el programa de Dios y en el movimiento de Dios, reyes y sacerdotes, lo cual manifestarán en toda su plenitud durante el reino del Señor Jesucristo en este planeta Tierra. Así es que nos van a dar 1000 años de prueba para probar que sí tenemos lo que Dios dice que Él nos ha dado, pero que no puede operar en toda su plenitud en este tiempo porque estamos en cuerpos mortales. Por lo tanto, tenemos que esperar al gran reino milenial en donde tendremos el cuerpo teofánico encarnado en el cuerpo físico creado por Dios. Y entonces estaremos en el nivel más alto que un ser humano puede estar. El nivel más alto en el cielo y en la tierra. Así es que vamos a esperar el milenio y vamos a ver cómo se va a llevar a cabo ese reino milenial. Y no va a necesitar que hagan unas elecciones para que lo coloquen usted en una o dos ciudades para gobernar, para ser el rey, ser reyes y también sacerdotes, y así llevar a cabo la labor que corresponde al reino milenial. Y no se preocupe por los golpes de Estado,
porque ahí no habrán golpes de estado, porque el diablo estará atado. Así es que si Dios lo va a colocar en un buen puesto allá, es porque usted estará capacitado y no va a ser quitado de ese lugar, porque usted aquí, mientras estaba aquí en la tierra, sufrió con Él, luchó con Él y estaba en el movimiento divino para nuestro tiempo. Por lo tanto, usted hereda esa bendición en el milenio. O sea que no va a ser por lo que usted estará haciendo en el milenio que usted va a permanecer en esa posición, sino porque usted ha sido predestinado para esa posición, y usted, al estar en el movimiento divino, en marcha en el tiempo en que usted vive, hizo lo que tenía que hacer. Trabajó en la obra de Dios, y de acuerdo a lo que usted trabajó, luego heredará allá y luego continuará trabajando en ese reino milenial, de acuerdo a los galardones que usted ha de recibir, y será de acuerdo a lo que usted hizo. Si usted estuvo con los brazos cruzados en el movimiento divino, en marcha en el tiempo en que usted vivió, usted no tiene nada que recibir allá si no hizo nada en la obra de Dios. Pero los escogidos de nuestro tiempo reconocen su posición en el movimiento divino en marcha, y cada uno hace de acuerdo a la bendición que Dios le ha dado. Y de acuerdo a la bendición que Dios le ha dado, Dios espera que usted trabaje en su obra. Ahora, estábamos hablando de Moisés. Moisés fue un hombre tan grande y tan importante en el programa divino, que el ministerio de Moisés Dios lo ha reservado para nuevamente, en el tiempo final, utilizar ese ministerio nuevamente, colocándolo sobre el ángel del Señor Jesucristo, para traer la ley actualizada en el tiempo final, y así llamar a los hebreos del mensaje de la primera dispensación, pasarán directamente al mensaje de la tercera dispensación, y los escogidos de la segunda dispensación pasarán al mensaje de la tercera dispensación, porque estará en operación el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta, y sellando a los escogidos en sus frentes conforme a la promesa divina. Ahora, para entender bien nuestro tiempo, ya les dije que tenemos que comprender bien las dos dispensaciones anteriores y aún las edades que hubo en esas dos dispensaciones anteriores. Ahora, hemos visto que todas las personas que recibieron el mensaje de Moisés, el cual fue de bendición para el pueblo hebreo y de maldición, de juicio divino, de plagas para el pueblo gentil de los egipcios, encontramos que las personas que se pusieron al lado de Moisés y recibieron su mensaje, se pusieron en marcha en el movimiento divino, el movimiento de Dios a través de Moisés en aquel tiempo. Tenían a Dios, el pilar de fuego, a Dios manifestado en esa dimensión espiritual. Tenían al profeta mensajero con el espíritu o cuerpo teofánico operando en él. Y Dios se veló en Moisés en carne humana para poder llevar a cabo la obra correspondiente para ese tiempo. Era Dios a través de Moisés obrando. Era Dios a través de Moisés llevando a cabo su labor. Por eso era nada menos que el movimiento divino en marcha. Ahora el pueblo egipcio, encabezado por el faraón, se puso en contra de ese movimiento divino que ya estaba en marcha. Y comenzaron a venirle
las plagas que Dios le dijo a Moisés que pronunciara sobre el pueblo egipcio. Porque cuando una persona no se pone en marcha en el movimiento divino para el tiempo en que vive, en donde único están las bendiciones de Dios, fuera de ese movimiento de Dios en marcha, lo que hay es solamente juicio, plagas, conforme está establecido para ese tiempo. Así es que hay solamente dos cosas: la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y la persona tiene que saber dónde está caminando, porque aquí en la tierra estamos marchando todos en un movimiento, o en el de Dios o en el que está en contra de Dios. Ahora, los que estuvieron al lado de Moisés recibiendo su mensaje estaban en el movimiento de Dios en marcha. Y ese movimiento de Dios en marcha era saliendo fuera de Egipto y dirigiéndose a la tierra prometida. Hasta llegar a la tierra prometida, la cual estaba esperando al pueblo de la promesa. Ahora luego encontramos a Jesús en la segunda dispensación. Cuando apareció Jesús, comenzó ese movimiento a moverse. Comenzó Dios a obrar. Y comenzó Jesús a predicar. Porque el movimiento de Dios siempre es por la palabra hablada. Porque esa palabra, cuando es hablada, entonces comienza a realizar lo que fue prometido. Y comienza a hablar de las cosas prometidas para ese tiempo y a mostrar el cumplimiento de esas cosas en ese tiempo. Así es que Jesús comenzó a hablar de las promesas para ese tiempo y también a decir: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. La escritura del que fue ungido con el Espíritu del Señor para anunciar el año agradable del Señor. Y allí estaba ese movimiento espiritual que la religión hebrea estaba viendo. Ese movimiento espiritual que estaba llevando a cabo Jesús de Nazaret era nada menos que el movimiento divino en marcha, el cual quisieron parar. Pero el movimiento de Dios no puede ser parado, porque no es con espíritu, no es con espada, ni con ejércitos, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Por lo tanto, aunque trataron de parar el movimiento divino en el tiempo de Moisés y también en el tiempo de Jesús, no pudieron. Y los que trataron se encontraron caminando en otro movimiento que no era el de Dios. Un movimiento en contra del movimiento de Dios, en contra de la obra de Dios prometida para ese tiempo. Ahora, ustedes pueden ver que no es un asunto de sectas religiosas o de religiones. No fue un asunto de sectas religiosas o de religiones el movimiento de Dios a través de Moisés. Tampoco fue un asunto de sectas religiosas o religiones el movimiento de Jesús, sino que el movimiento de Jesús y el de Moisés fue un movimiento divino conforme a las promesas de Dios para ese tiempo. Por lo tanto, el movimiento divino para cada edad o dispensación es nada menos que la palabra siendo realizada, cumplida en esa edad o dispensación conforme a como fue prometida. Esa es la diferencia entre un movimiento religioso
de tal o cual religión o secta religiosa y el movimiento de Dios. En el tiempo de Jesús, ese movimiento espiritual que el pueblo hebreo estaba viendo a Jesús, estaba viendo al pueblo, a la gente que lo seguían, un movimiento espiritual, y no sabían que era el movimiento divino llevándose a cabo la obra de Dios divina prometida para aquel tiempo. El pueblo hebreo todavía no sabe que su Mesías vino 2000 años atrás y se llamó Jesús de Nazaret. Todavía no lo sabe. Todavía no sabe que aquel movimiento que ellos vieron, esa gente que ellos vieron siguiendo a un hombre, Jesús de Nazaret, era nada menos que el movimiento divino en marcha. Y ellos lo rechazaron. Y por rechazar ese movimiento divino y a su mensajero y el mensaje para ese tiempo, Jesús lloró y dijo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y comenzó a decir las cosas que le vendrían. Les vendrían plagas, juicios, le rodearían de ejércitos a Jerusalén, no dejarían piedra sobre piedra, por cuanto no conocieron el día de su visitación, el día de la visitación divina en carne humana, llevando a cabo ese movimiento divino. Lo vieron en marcha y no lo reconocieron. También en el tiempo de Noé aconteció en la misma forma. Por eso dice Jesús, como fue en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Que no conocieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Que no conocieron el movimiento divino en marcha a través de Noé. Eso será lo mismo en este tiempo. La gente no estarán entendiendo, conociendo el movimiento divino en marcha en este tiempo final. Pero los escogidos, los entendidos, sí. Porque los entendidos entenderán y se pondrán en marcha en el movimiento divino y no perecerán. El movimiento divino prometido para nuestro tiempo está en la palabra profética. Porque no puede ser un movimiento sectarista, no puede ser un movimiento de una denominación o secta religiosa. Tiene que ser un movimiento de la palabra profética. Tiene que ser el movimiento prometido para el tiempo final. Dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos, desde un cabo del cielo hasta el otro. Ese es el movimiento divino en marcha. Cuando se escucha esa gran voz de trompeta o trompeta final, y los escogidos escuchan esa trompeta y responden a esa trompeta, se han puesto en marcha en el movimiento divino del fin del tiempo, el movimiento divino de la tercera dispensación. Es el movimiento milenial. Es el movimiento que llevará a los escogidos al glorioso reino milenial. Es el movimiento divino que llevará a los escogidos a la transformación de sus cuerpos, los que están vivos, y a la resurrección a los que partieron en el pasado. Es el movimiento que tiene todas las promesas grandes de la Biblia para este tiempo final. Tiene todas las bendiciones establecidas por Dios para este tiempo en que vivimos y para el tiempo futuro. Así es que las bendiciones son para este tiempo
y para toda la eternidad. Ahora, ustedes pueden ver dónde están las religiones de este mundo. Hay muchas religiones. Está el judaísmo, es una religión, el cristianismo, otra religión, con diferentes sectas religiosas dentro del seno de cada religión. También están los maometanos, están los budistas, están diferentes religiones en diferentes naciones, con sus sectas religiosas también. Pero hemos visto dónde están las religiones y las sectas religiosas. Están en su movimiento denominacional. Están en su movimiento religioso, denominado por el nombre religioso que ellos le hayan puesto, por el nombre de la secta religiosa que ellos le hayan puesto. ¿A cuál movimiento tú perteneces? Le pueden preguntar los de una secta religiosa a otra, y ellos le dirán: yo pertenezco al movimiento tal. El otro le dice: pues yo pertenezco a este otro movimiento. Pero si le preguntan a un escogido, pues yo pertenezco al movimiento divino que está en marcha para este tiempo en que vivimos. ¿Y qué tiene ese movimiento que no tiene nuestro movimiento? Porque nuestro movimiento, pueden decir, tiene grandes teólogos, doctores en divinidad, buenos predicadores y muchos milagros también. Depende del movimiento que sea. Y todo eso puede estar bien de acuerdo a la mentalidad humana de ellos. Pero pueden decir: el nuestro tiene todas estas cosas. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tiene el nuestro? El nuestro tiene, conforme a la promesa de Dios, siendo el movimiento divino en marcha, tiene la gran voz de trompeta, la trompeta final, la trompeta del año del jubileo. Tiene el mensaje de libertad, el mensaje que proclama libertad en toda la tierra. Y tiene también el mensaje del día de venganza del Dios nuestro siendo proclamado también. Tiene todas las promesas para el presente y para el futuro. Tiene toda la revelación divina que fue dada a conocer para este tiempo y que meta. ¿Qué tienes tú que no tenemos nosotros? Como le preguntaban a la sulamita, cuando ella dijo: no miréis en que soy morena. Soy morena porque el sol me miró. Ella, siendo morena, está ahí, representa a los escogidos, a la novia, a la esposa del Señor Jesucristo. Y en este tiempo, ya que las edades pasaron, está representando a los escogidos de la edad de la piedra angular. ¿Y por qué miran que somos en la mayoría de piel morena y no de piel blanca como los europeos o americanos de Norteamérica? Porque la promesa para nuestro tiempo y para nosotros era: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Y cuando eso se realiza, el sol nos está mirando. Así es que vean ustedes hasta
en una cosa tan sencilla como esa se cumple la Escritura. Bien vio el séptimo mensajero de la iglesia gentil cuando vio que la tercera etapa se desarrollaba entre personas en su mayoría morenas, porque el latinoamericano, los del Caribe y los de Centro y Suramérica son en su mayoría tostados por el sol. Así es que no importa el color de nuestra piel, lo que importa es la bendición divina que nos ha tocado a nosotros. ¿De qué le vale a una persona ser blanca, de ojos azules, rubia, bella, y luego no tener la bendición de Dios y no vivir eternamente? De nada le sirvió esa belleza. Aquí estamos en estos cuerpos por un tiempo. Así es que lo que tenemos en lo físico es por un tiempo. Después, en el milenio y en la eternidad, vamos a ver cómo va a ser ese cuerpo nuevo. Y usted va a ver que no va a necesitar absolutamente nada. Va a tener todo lo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para usted. Así es que estará completo en todo, será un cuerpo perfecto. Por lo tanto, no nos preocupamos de la parte física en nuestro tiempo, ya que es temporera. No nos preocupamos por lo espiritual, por el movimiento de Dios en marcha en nuestro tiempo, para nosotros estar también marchando en el glorioso movimiento milenial hacia la tierra prometida del milenio y hacia la tierra prometida del nuevo cuerpo, el cual recibiremos antes de entrar al milenio. Así es que el que quiera marchar hacia la tierra prometida, que marche en el movimiento espiritual. Cuando el séptimo mensajero dijo que el que quisiera marchar hacia la tierra prometida, que marchara, nadie sabía cómo. Tiene que haber un movimiento divino que se dirija hacia esa tierra prometida. Y no hay movimiento divino si Dios no está en ese movimiento. Y Dios no está si no tiene un instrumento para estar en él y a través de él manifestarse, colocando su palabra en esa persona. Y no hay movimiento divino si en ese tiempo no hay personas que estén predestinadas para estar en ese movimiento divino. ¿De qué le vale a Dios enviar un mensajero, un profeta, y que no haya nadie para escucharlo? Pero siempre Dios tiene, aunque sea una persona en la tierra para recibirlo. De los menos que tuvo fue Noé, y tuvo a 7 personas. Era su propia familia, pero creyeron el mensaje. Tuvo una bienaventuranza que algunas veces algunos de nosotros no tenemos, porque algunos de nosotros tenemos los contratiempos y tenemos el problema que en la casa no todos creen el mensaje, o si dicen que lo creen, no marchan en el movimiento divino para ese tiempo, al compás de ese movimiento divino. Y eso pues nos llena de tristeza, de dolor, pero confiamos en Dios y reclamamos a nuestros amados familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos,
para que Dios tenga misericordia de ellos, sabiendo que los únicos que pueden reclamar a Dios la salvación de su familia son los que están en el movimiento divino correspondiente para el tiempo en que se está viviendo. Nadie más puede reclamar para salvación a otra persona. Así es que, estando conscientes del movimiento divino de nuestro tiempo, estando conscientes que es el movimiento milenial y que está en marcha ese movimiento y que estamos marchando hacia adelante, hacia la tierra prometida del milenio y hacia la tierra prometida del nuevo cuerpo, marchando al compás de la música de la gran voz de trompeta o trompeta final, al compás del mensaje de nuestra edad, de nuestro tiempo, al compás del mensaje del movimiento divino para nuestro tiempo. De ese movimiento los escogidos no se saldrán. Más bien, los escogidos buscarán a otras personas para que también entren al movimiento divino, como aconteció en el tiempo de Moisés, que dice que el pueblo hebreo salió y salieron con él multitudes de personas de otras nacionalidades, personas de los egipcios que vieron el movimiento divino y salieron en ese movimiento divino con el pueblo hebreo. Así es que, conscientes de la realidad que estamos viviendo y conscientes de estar en el movimiento divino correspondiente a nuestro tiempo, solamente puedo decirles una cosa: no te detengas ni mires hacia atrás, no sea que le pase a alguno como a la mujer de Lot. La mujer de Lot es muy conocida, pero no por las cosas buenas que hizo, sino por mirar hacia atrás. Eso fue lo único malo que ella hizo, que está registrado. No sabemos las demás cosas malas que hizo, pero esa fue la que contó delante de Dios. No mires hacia atrás. Lo que quedó atrás es la edad de la Odisea y otras edades que ya se organizaron, y ya el Espíritu de Dios, el pilar de fuego, Dios en su teofanía, el Señor Jesucristo en su teofanía, ya no está en ninguna de las edades pasadas. Él fue pasando de una edad a otra edad, y también de una dispensación a otra dispensación, y de un movimiento a otro movimiento cuando terminó ese movimiento pasado. Y hoy se encuentra en el movimiento milenial, se encuentra en el movimiento de la edad de la piedra angular, se encuentra en el movimiento de la gran voz de trompeta, ese movimiento divino en marcha en nuestro tiempo, en nuestra edad, en el comienzo de esta tercera dispensación. Está lleno de las bendiciones de Dios, está lleno de las promesas de Dios correspondientes para nuestro tiempo, siendo realizadas en este tiempo, en esta edad y en esta nueva dispensación, por el que dirige ese movimiento, que es el Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo
en su cuerpo teofánico, obrando a través de Moisés. Fue el Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico encarnado, 2000 años atrás, conocido como Jesús de Nazaret, llevando a cabo su obra, llevando a cabo ese movimiento de la segunda dispensación. Luego continuó en cada uno de los mensajeros, el Señor Jesucristo en cada uno de los mensajeros, en el movimiento divino correspondiente para cada edad. Y en nuestro tiempo continúa siendo el Señor Jesucristo en su movimiento divino, poniéndolo en marcha. Ya está en marcha en la edad de la piedra angular. No es el ángel del Señor Jesucristo, sino el Señor Jesucristo por medio de su ángel, llevando a cabo su movimiento espiritual, su movimiento divino, el cual ya está en marcha, y nosotros estamos marchando al paso de la melodía, de la música divina, del mensaje divino de gran voz de trompeta. Toda persona o grupo que en el tiempo de Moisés no estaba en marcha en el movimiento divino que estaba llevando a cabo a través de Moisés, Dios, el Señor Jesucristo, estaba fuera ¿de qué? De paso. Toda persona que no estaba en el movimiento del Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, estaba fuera ¿de qué? De paso. Porque ese paso era el paso de la edad de la piedra angular. Y cualquiera que estuviera en la edad séptima de la iglesia hebrea, estaba fuera de paso, de edad, de escalón. Y así en cada edad, cualquier persona que no estuviera en la edad correspondiente para la cual o en la cual él vivió, y estuviera viviendo, creyendo en un mensaje de una edad pasada, estaba fuera de paso. Y en nuestro tiempo tenemos que caminar al y en el paso divino. Dios ha ido caminando y sus hijos tienen que caminar al compás del paso del Señor Jesucristo. Él ha dado un paso hacia adelante a la edad de la piedra angular. Ese es el paso que nosotros tenemos que tener, y en ese paso nosotros tenemos que estar. Y estando ahí en la edad de la piedra angular, no estamos fuera de paso, estamos en el paso correcto que tenemos que tener. Estamos en el escalón, en la edad de la piedra angular. Estamos en ese escalón perfecto. Estamos al compás del paso del Señor Jesucristo. Toda persona fuera de ese paso no está marchando en el movimiento divino que está en marcha en nuestro tiempo hacia la tierra prometida del nuevo cuerpo y la tierra prometida del glorioso milenio, el reino milenial del Señor Jesucristo. Así es que hemos visto a través de la Escritura quienes están en el paso correcto y quienes están fuera de paso. Hay que mantener el paso, pero el paso divino, al compás del paso divino, y eso solamente se logra en el movimiento divino correspondiente para nuestro tiempo.
Así es que sigamos marchando hacia adelante, hacia la tierra prometida, en el movimiento divino, el cual está en marcha. Y nosotros juntamente en marcha en ese movimiento divino. Ese movimiento divino, el cual está en marcha en medio de los escogidos de los gentiles. Se moverá también en cierta ocasión para las fatuas y también para los perdidos, para los cuales no habrá oportunidad. Para las fatuas habrá una oportunidad, pero tendrán que morir en la gran tribulación, por cuanto no creyeron en el movimiento divino y no se pusieron en marcha cuando ese movimiento divino se manifestó. Luego, más adelante, van a tener una oportunidad, pero no el privilegio de ser de los escogidos de Dios que escucharon la gran voz de trompeta. También el pueblo hebreo, 144,000 hebreos, verán el movimiento divino en marcha y entrarán a ese movimiento divino y serán sellados en sus frentes 144,000 hebreos conforme a la promesa apocalíptica. Esas son las reliquias de Israel, 144,000, los cuales serán sellados y colocados sobre el monte de Sión por el ángel con el sello del Dios vivo que aparece en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2. Y teniendo el sello del Dios vivo, luego de sellar a los escogidos de entre los gentiles y colocar a los escogidos en el movimiento divino, llamará con esa misma gran voz de trompeta a los escogidos hebreos y los colocará en el movimiento de Dios y los sellará con el sello del Dios vivo y aparecerán conforme a Apocalipsis capítulo 14 verso 1 sobre el monte de Sión, la edad de la piedra angular, el monte de Sión, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y aparecerán sellados en sus frentes con el nombre nuevo del Señor Jesucristo y el nombre eterno del Padre Celestial. Así es que ellos estarán viendo la venida del Señor. Por eso dice que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. El Cordero, el cual se convirtió en el león de la tribu de Judá. Ahora, todas esas son profecías que se van cumpliendo una tras otra a medida que le llega el tiempo para ser cumplidas. Y todas se cumplen en un sitio. ¿Dónde? En el movimiento divino en marcha. Porque una cosa que no esté en marcha no tiene nada que se le esté cumpliendo. Pero cuando una cosa está en marcha, comienza a realizarse, a cumplirse todo lo que está prometido. Así es que le damos gracias a Dios por el movimiento divino en marcha en este tiempo. Y porque Él nos ha llamado con el mensaje de gran voz de trompeta a su movimiento divino, para recibir así todas las bendiciones divinas que Él tiene para usted y para mí. Yo recibo las que Él tiene para mí y usted recibe las que Él tiene para usted. Así es que adelante, en marcha, siempre en el movimiento divino, el cual usted y yo conocemos.
el movimiento divino en marcha, el movimiento divino de nuestro tiempo, el movimiento divino de nuestra edad, el movimiento divino de la tercera dispensación, con el evangelio del reino de Dios. Así es que vean ustedes, cada dispensación ha tenido un mensaje. El mensaje del evangelio de la ley, las buenas nuevas de la ley. El evangelio de la gracia en la segunda dispensación con Jesús. Y el evangelio del reino en esta tercera dispensación con Jesús en su ángel mensajero en el movimiento divino de nuestro tiempo. Así es que, conscientes de cuál es el movimiento divino para este tiempo final y conscientes de que estamos en ese movimiento divino correspondiente a nuestra edad de la piedra angular y a esta nueva tercera dispensación, le damos gracias a Dios por abrir nuestros ojos y ver su movimiento divino y permitir a cada uno de nosotros que estemos marchando en su movimiento divino hacia la tierra prometida. ¿A cuántos les gustaría marchar en el movimiento divino? Esa era una pregunta capciosa. Porque cuando le pregunto a cuántos les gustaría, a uno le gustaría una cosa que todavía no tiene. Así es que, teniendo el movimiento divino y estando marchando en él, no decimos que nos gustaría marchar, sino nos gustaría continuar hasta el final, hasta la tierra prometida, marchando en el movimiento divino correspondiente a nuestro tiempo. Bueno, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y a mí también en el movimiento divino que está en marcha en nuestro tiempo. Nos bendiga con todas las bendiciones establecidas para este tiempo en su movimiento divino. Dios bendiga a cada uno de ustedes aquí en Calley y a cada uno de ustedes allá en México que me están escuchando y a cada uno de ustedes allá en Guatemala, los que me están escuchando, y a cada uno de ustedes también allá en California, los que me están escuchando, y a cada uno de ustedes que a través de este video han estado escuchando y viendo lo que Dios está llevando a cabo en este tiempo. Han estado viendo el movimiento divino en marcha. No es un movimiento sectarista, es el movimiento divino en marcha. Y de ahí no hay quien saque a los hijos de Dios, a los escogidos que están marchando en el movimiento divino con Jesús como nuestro capitán. Así es que Dios nos continúe bendiciendo grandemente a todos. Ya estaré partiendo el martes en la madrugada, lunes amanecer, martes, rumbo a Brasil con una escala en Bogotá para sacar el asunto de las visas, la visa, y así continuar hacia el Brasil, hacia Sao Paulo, para allá estar en una reunión internacional
que estará llevando a cabo nuestro hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín, y también estar en algunas actividades en los diferentes lugares en el Brasil por aproximadamente un mes, y también estar cumpliendo año allá en Brasil, lo cual luego ustedes podrán ver en video, aunque sea una partecita que nuestro hermano Bermúdez les permita ver, y así continuar en el movimiento divino. El movimiento divino ya hemos visto cómo se ha extendido por toda la América Latina, llamando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. El Señor está buscando a sus hijos con el mensaje de gran voz de trompeta. Es un movimiento divino, es el movimiento divino correspondiente a nuestro tiempo. Y le ha tocado a la América Latina, incluyendo Puerto Rico, ese movimiento divino, el cual Él ha puesto en marcha. Así es que realmente el pueblo latinoamericano no sabe el privilegio que ha tenido en el programa divino. Pero los escogidos gradualmente irán comprendiendo lo que significa este privilegio y los privilegios que tenemos nosotros en el reino de Dios para este tiempo y para el milenio y para la eternidad. Son privilegios que usted no puede comprar con dinero. Usted no tiene nada con qué comprar esos privilegios. Han sido dados por gracia gratuitamente a usted y a mí. Así es que, siendo agradecidos a Dios por la bendición que nos ha tocado en el movimiento divino, continuamos hacia adelante en ese programa, en ese movimiento divino, y esperamos muy pronto un nuevo cuerpo, la transformación de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo, como también la están esperando los escogidos que han partido en las edades del pasado, y algunos de los nuestros que han partido también han de regresar, y cuando regresen, todos los movimientos religiosos o sectarios están esperando a los muertos en Cristo que regresen a la tierra a su movimiento. Pero van a regresar no al movimiento de una religión o secta religiosa, sino al movimiento divino del Señor Jesucristo que está en marcha. Así es que no van a ir para otro sitio, sino para el movimiento divino correspondiente a este tiempo. Bueno, si continuamos hablando, ya entraríamos en otro tema, en otro mensaje. Así es que yo creo que con lo que hemos hablado, ya conocemos el movimiento del Señor Jesucristo, movimiento divino de nuestro tiempo, y ya hemos visto que estamos en ese movimiento divino del Señor Jesucristo, como estaban los apóstoles en ese tiempo que Él estaba en la tierra, siguiendo su mensaje, siguiéndolo a Él. Así estamos en este tiempo y continuaremos y seremos transformados. Los que estamos vivos y los que partieron en el pasado serán resucitados. Todo eso tiene el movimiento divino en marcha en este tiempo final. Así es que creo que no hay palabras para expresar a Dios el agradecimiento que hay en nuestro corazón por lo que Él ha hecho con nosotros. Así es que solamente luchando y trabajando en su obra
y amándolo con todo nuestro corazón, podemos expresarle a Él nuestro agradecimiento y nuestro amor a Él. Así es que Dios nos ayude a todos en el movimiento divino para siempre estar marchando al compás del movimiento divino. El próximo domingo no sé si hayan allá las facilidades telefónicas para transmitir hacia acá. Si hay facilidades, lo haremos. Si no hay, entonces del lugar que hayan facilidades en alguno de los lugares de Brasil, lo estaremos haciendo, y si no, los estaré viendo nuevamente cuando regrese. Así es que no será mucho tiempo. Más esperó Noé, más esperó Abraham por el hijo prometido, más esperó Abraham por la resurrección de los muertos, pero llegó cuando el Señor resucitó. Más esperó el Señor Jesucristo para venir a la tierra, pero llegó cuando nació en y a través de la Virgen María. Así es que todo es un asunto de paciencia, de espera. Estamos esperando nuestra transformación, estamos esperando a los muertos que han de resucitar, y usted puede ver que todo es asunto de esperar, perseverando en el movimiento divino de nuestro tiempo. Y el que perseverare hasta el fin, ese será transformado y raptado conforme a la promesa. Bueno, ya como les dije, estaré regresando pronto, estaré regresando este mismo año, así es que no va a ser el año que viene, sino este mismo año, y estaré viendo a cada uno de ustedes nuevamente en el próximo mes, Dios mediante, y estaré dándole a ustedes todo lo que Dios me dé durante este tiempo que estaré viajando. Así es que ya ustedes pueden ver que todo lo traemos para acá, en videos, en cassette, también se coloca en folletos, y también de aquí directamente desde el púlpito, desde la plataforma, también les traigo siempre un resumen de todo lo que Dios me dio en el viaje, y luego le traigo a ustedes todo lo que Dios me da acá también para ustedes, y lo compartimos con los demás hermanos de los demás países, los cuales también están en marcha en el programa divino, en el movimiento de Dios. El movimiento divino en marcha. Como fue el primer éxodo, Dios, Moisés y el pueblo en marcha en el movimiento divino, y como fue en los días de Jesús, Dios en Jesús y el pueblo, aquellos discípulos que seguían a Jesús, en marcha en el segundo éxodo. Y nosotros en este tercer éxodo, en marcha con Jesús, su ángel, y cada uno de nosotros. Y pronto los que partieron en el pasado también vienen para estar en marcha con nosotros en el movimiento divino. Así es que Dios nos continúe bendiciendo en su movimiento divino, y pronto lleguemos a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Yo deseo llegar pronto, pero también yo sé una cosa, que cuando llegue,
ya no me va a contar lo que hago o lo que haya de hacer en ese tiempo como me está contando en este tiempo. ¿Sabe lo que eso significa para usted y para mí? Que a usted le está contando todo lo que usted hace, y todo lo que usted hace en la obra de Dios le está contando para la recompensa que usted va a recibir en el futuro. Pero ya cuando esté en el cuerpo glorificado, no tendrá limitaciones. Por lo tanto, ya las cosas van a cambiar en cuanto a las recompensas que se han de recibir. Así es que eso lo que significa es que nuestro trabajo en el Señor, en el movimiento divino, no será en vano. Pero aquí es que cuenta, porque aquí es que tenemos las limitaciones, y aquí, estando en estos cuerpos, es que se está llevando a cabo actualmente el movimiento divino. Con el nuevo cuerpo, cualquiera puede hacer todo lo que haya que hacer. Pero estando con las limitaciones que tenemos, entonces eso sí, que tiene mucho valor. Algunos dicen, yo quisiera que ya fuera la transformación de mi cuerpo. Y aunque eso es bueno, y yo también lo quiero, no crean que son solamente ustedes, pero también eso significa que se nos acabaría, o que se nos va a acabar el tiempo cuando eso ocurra, y ya será otra cosa diferente a lo que es en el momento. Así es que por usted hacer algo en la obra teniendo todo el poder, ya cuando esté transformado, la recompensa, pues ya usted puede hacerlo. No, usted no hizo más, ni se esforzó para hacer lo que usted ha de hacer después, porque ya tiene todo para hacer eso y mucho más. Pero estando en estos cuerpos donde tenemos que luchar y ser esforzados para hacer la labor en el movimiento divino de nuestro tiempo, y que así marche nuestra edad, marchen los escogidos, hay que luchar para eso. Por lo tanto, tiene una recompensa muy grande. Así es que Dios nos ha permitido estos años, y no sé cuántos más nos permitirá, para trabajar en su obra. Así es que, ya sea que estemos aquí transformados o con estos cuerpos, estaremos marchando en el movimiento divino. Así es que continuemos marchando en el movimiento divino y esperando siempre la transformación de nuestro cuerpo, que será de un momento a otro. Así es que estamos a la expectativa, esperando esa bendición, porque es una bendición para los escogidos que están en el movimiento divino, que tiene la gran voz de trompeta, la trompeta final. Esa es la diferencia entre el movimiento divino y los demás movimientos que tiene este planeta Tierra en los diferentes campos, en el religioso, en el político, en el social, en el económico. Hay una diferencia de el cielo a la tierra, o de la tierra al cielo. Así es que realmente la bendición que nos ha tocado es tan grande que solamente podemos decir como el salmista: las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y grande es la heredad
que nos ha tocado, porque estamos en el movimiento divino que está en marcha. Así es que continúen todos pasando una tarde feliz y siempre dándole gracias a Dios por la bendición que Él nos ha dado y siempre haciendo el máximo en su obra, en su movimiento en este tiempo. Así es que Dios les bendiga a todos, o continúe bendiciendo y continúen pasando una tarde feliz. Con ustedes nuevamente, nuestro hermano y amigo Mario Pérez Colón para concluir en esta tarde. Dios les bendiga, hermano.